Encuentro. Autoridades reactivan el plan Patria Segura. Pronunciamiento de estudiantes fijan posición sobre diálogo por la paz. Impulso bilateral. Se fortalecen los vínculos con China. Más vigente que nunca. Legado del Gabo impacta a los venezolanos. Piden perdón. Naviera ora por los muertos en naufragio. Zona Cero. Visitan comunidad que fue sepultada por alud de tierra. Hit inspirado. El criollo llegó a 8 rescates en las Grandes Ligas. Complacido con sus éxitos, el país ahora está loco de amor. Está de noche en Cartagena y tu vestido negro tiene poca tela. La borrachera está muy buena. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, ¿qué tal? Como siempre, sean bienvenidos. Hoy con el regreso de Andrina Yepes. Ayer fue sustituida por Eliante porque estabas de cumpleaños. Felicitaciones. Así es, Eduardo. Ya Todo lo estoy mejor. un año mayor aquí con ustedes y feliz, de verdad. Una forma de celebrar el cumpleaños es hacer lo que uno ama y aquí estoy trabajando para ustedes. Qué bueno. Y eso debe ser el trabajo. Amar lo que se hace, donde se hace, con quienes se hace. Qué bueno que formemos parte de este equipo. Muchas felicidades. Gracias, Eduardo. Bueno, Facundo Cabral decía, el que ama lo que hace no trabaja ni un solo día. Así es, así es. Bueno, adelante. Vamos entonces con las noticias y estamos, como siempre, Eduardo Rodríguez Yoliti y esta servidora Andrina Yepes para llevarles las informaciones. Vamos a iniciar fuera de Venezuela. Nos vamos a Colombia, donde se rinde este martes tributo al escritor y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, con un acto solemne en la Catedral Primada de Bogotá. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, encabezará la ceremonia en memoria del Gabo, que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Al tributo en Bogotá le seguirán una serie de homenajes en las principales ciudades de ese país. García Márquez, quien falleció el pasado jueves a los 87 años, es considerado en Colombia el personaje más emblemático de su tradición artística y literaria, ya que supo enaltecer la cultura colombiana gracias a la magia de su pluma. En librerías y kioscos de Caracas se mantienen con más vigencia el recuerdo de Gabriel García Márquez a través de sus obras y su legado literario. Adriana Andrade hizo un recorrido y nos cuenta cómo lo recuerdan los lectores. La simpleza de su obra, llegar a la gente desde la raíz, ¿no es cierto?, de la literatura, con un lenguaje sencillo, integrador. No se equivocó el Gabo cuando dijo, escribo para que quieran más. De allí cómo los lectores recuerdan su legado, citan sus obras y resaltan cuál es, para ellos, la favorita. Sería de carácter obligatorio leer alguna obra de Gabriel García Márquez y El Quijote de la Mancha debería ser leído en diferentes etapas de la vida del hombre. Es algo que es un legado no solamente para la Latinoamérica, sino que para el mundo literario. Sin duda, 100 años de soledad es la preferida de muchos. Los libros del Gabo han sido desde siempre buscados por los lectores, que no se detienen en que sean nuevos o usados. Siempre se han vendido. Ahorita con el boom de su muerte hay un repunte de la venta, pero es algo que siempre ha sido constante. 100 años de soledad, Relato de un náufrago, La crónica de una muerte anunciada. Todo eso tiene buena venta por aquí. García Márquez no solo es referencia entre los amantes de la literatura, la poesía y el periodismo. La lectura de sus libros forma parte de las asignaturas para estudiantes. Incluso es de gran referencia para los estudiantes, tanto en lo que es el bachillerato y principios de universidad. Hay algo que aprender, siempre queda algo, hay que leer. A propósito del fallecimiento de Gabriel García Márquez, el Ministerio de la Cultura tiene previsto reeditar los principales cuentos de este reconocido autor, pero en una versión infantil. Adriana Andrade, Noticiero Venevisión. Gracias, Adriana. La Embajada de Colombia en Venezuela abrió un libro de condolencias dedicado a Gabriel García Márquez. El embajador Luis Eladio Pérez lamentó la partida del Gabo, considerado el colombiano más universal. Ha dejado una inmensa tristeza su partida, pero también la esperanza de que su literatura y su pensamiento se ha involucrado en las generaciones y esperamos que en las futuras. El gran legado de García Márquez y es esa literatura maravillosa, ese mundo mágico que creó, ese realismo mágico que plasmó en todas y cada una de sus obras.
Pérez invitó a las autoridades, cuerpo diplomático y ciudadanía a dejarle un mensaje a la familia del escritor. El libro de condolencias estará disponible al público de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde el día viernes 25 de abril. El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, indicó que desde la bancada opositora y en el marco del diálogo nacional se apoyarán las medidas económicas del Ejecutivo siempre y cuando beneficien al país. Sobre el relanzamiento de la ofensiva económica, Borges enfatizó que el principal foco debe ser fortalecer la producción nacional para disminuir la importación, reducir costos y generar empleo. El gobierno habla de la guerra económica y la guerra económica al final es que el gobierno no ha sabido cómo gastar el dinero. Fíjate tú, tenemos la inflación más alta del mundo, Endrina. De todos los países del mundo, Venezuela tiene la inflación más alta del mundo. Y lo que es una cosa verdaderamente absurda es que tenemos la inflación más alta del mundo en el momento en que tenemos el mayor ingreso petrolero de nuestra historia. Tenemos escasez de alimentos cuando tenemos el mayor ingreso. Como parte del diálogo entre gobierno y oposición, Borges considera importante el establecimiento de la Comisión de la Verdad, la revisión de los casos de los llamados presos políticos, el desarme de grupos civiles y el nombramiento de nuevas autoridades en poderes públicos. El diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Jesús Faría, considera que de existir crisis en Venezuela, otros sectores estarían protestando. En Venezuela no hay la crisis que dicen los voceros de la oposición que existe en este país. Si existiera esa crisis, que el país prácticamente se está desmoronando, bueno, este país no estuviera en la situación en la que está. Los que estuvieran protestando y haciendo guarimba no fueran los sectores medios de la población, sino los sectores populares. Y eso no ha ocurrido. Los sectores populares no han ido a protestar porque esa situación de crisis no está ocurriendo. Faría reconoció que hay problemas de escasez en el país y que el gobierno trata de resolverlos con la nueva fase de la ofensiva económica. El gobierno sigue haciendo esfuerzos muy importantes para superar las raíces y los efectos de una estrategia que nosotros hemos definido como la guerra económica y que se ha manifestado en una inflación muy importante, en un desabastecimiento de rubros básicos del consumo de los venezolanos y una tendencia a la merma de la producción o de la actividad productiva del país. Entonces el gobierno tiene que asumir esas responsabilidades y El diputado de la Asamblea Nacional, Hiram Gaviria, se reunió con el directorio de Fedeagro para evaluar los preparativos de las siembras de cereales para el ciclo agrícola de este año. Los productores agrícolas nacionales apuestan al éxito de Venezuela y están dispuestos a contribuir a que en nuestro país aumente la producción y el abastecimiento de alimentos. Sin embargo, requieren respuestas concretas. Por ejemplo, en el caso de los cereales, los temas de los insumos y el financiamiento. En el caso del café, los temas del pago al precio al productor y el combate a la roya. Amigos, más adelante en Noticiero Venevisión, emociones fingidas, polémica por reacciones de atleta durante juicio. Donar sangre es un acto de generosidad y solidaridad. Con tan solo donar 450 centímetros cúbicos de sangre, podría salvar hasta 3 vidas. Si quieres donar sangre de manera voluntaria y no sabes qué hacer, llama al 0800 Donante. Lleva tu cédula de identidad. Debes tener entre 18 y 60 años, pesar más de 50 kilogramos e ingerir alimentos antes de donar. Donar sangre tan solo toma 15 minutos de tu tiempo. Y ser solidarios y generosos con la vida cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión de trabajo con el canciller de China, Wang Yi, para fortalecer las relaciones de cooperación entre ambas naciones. Euclides Sotillo nos tiene la información.
Tras 2 horas de reunión en el Palacio de Miraflores, el presidente Maduro destacó la importancia que tiene hoy en día la alianza China-Venezuela. A su juicio, gracias al liderazgo del fallecido mandatario Hugo Chávez, se logró consolidar esta cooperación con toda la región. Dijo que Venezuela apuesta en el mediano plazo a aumentar la producción petrolera hacia el país asiático. Nosotros tenemos una meta que está construyéndose las condiciones de inversión para lograrla y la vamos a lograr, que es llegar a 1 millón de barriles diarios de exportación hacia la China. Septiembre del año 2012 decidió crear un fondo especial de financiamiento para el desarrollo de $10.000 millones, que va a ser un fondo al cual los países de América Latina y el Caribe con proyectos podrán acceder para proyectos, valga la redundancia, de desarrollo económico, tecnológico, etcétera, etcétera. El canciller Wang Yi recordó que este 28 de junio de 2014 se cumplen 40 años que Venezuela inició relaciones bilaterales con China. Dijo además que para su país es vital la alianza económica integral con América Latina a través de la cooperación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Gracias al apoyo unánime de China y los Estados miembros de la CELAC, próximamente vamos a lanzar formalmente el foro China-CELAC. China y los países de Latinoamérica y el Caribe estaremos unidos por este importante foro como plataforma para buscar nuestras propias metas de desarrollo al servicio de nuestros intereses. El presidente Nicolás Maduro también anunció que este martes arrancará la nueva ofensiva económica, por lo que pidió el apoyo de todos los trabajadores del país. En el Palacio de Miraflores, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Representantes del Foro Penal Venezolano y miembros de la Mesa de la Unidad Democrática se reúnen este martes para tratar el tema de los derechos humanos. La directiva del Foro Penal, presidida por Alfredo Romero y miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, entre los que se encuentran la vicepresidenta de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, el diputado Miguel Pizarro y el secretario ejecutivo de la MUT, Ramón Guillermo Aveledo, instalaron una mesa de trabajo para intercambiar información y establecer los mecanismos de trabajo a propósito de lo que consideran el Foro Penal, que son las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en el país desde que se iniciaron las manifestaciones el pasado 12 de febrero. Está previsto que la Mesa de la Unidad presente estos casos ante el Gobierno Nacional con la intención de que el Ejecutivo evalúe uno por uno. Como parte del cronograma para la elección de los alcaldes de los municipios San Diego del estado Carabobo y San Cristóbal en el estado Táchira, este lunes se efectuó la auditoría sobre el registro electoral de ambas localidades. Durante la jornada se verificaron los 3 últimos cortes del registro electoral de esos municipios. En San Diego están habilitados para sufragar el próximo 25 de mayo 60.614 electores, de los cuales 59.842 son venezolanos y 772 son extranjeros. Mientras que en San Cristóbal el corte del registro electoral se ubicó en 207.403 electores, de los cuales 202.461 son venezolanos y 1.942 extranjeros. El movimiento estudiantil universitario convocó a una marcha para este sábado 26 de abril para dar inicio a una segunda fase de protestas. Están reunidos a esta hora en la UCAP y Claudia Andrade nos dice que exigen los dirigentes estudiantiles para dialogar con el gobierno. Adelante, Claudia. Buenas tardes, así es, nos encontramos en la Universidad Católica Andrés Bello. Como ustedes pueden ver, acá se encuentran reunidos los dirigentes estudiantiles universitarios de todas las universidades públicas y privadas del país para fijar posición en torno al diálogo convocado por el gobierno con la Mesa de la Unidad Democrática y también para fijar posición sobre las medidas y protestas que van a realizar en los próximos días. Ellos también quieren dar un mensaje de unidad y de que el sector estudiantil está unificado. Escuchemos al vocero de este encuentro, Francisco Márquez, consejero universitario de la UCAP. Aquí están los dirigentes del movimiento estudiantil a nivel nacional, trabajando unidos. Más aún, somos nosotros los interlocutores de nuestra comunidad. Y nadie va a delegarle esa responsabilidad a nadie. Esta no es una lucha contra los partidos políticos, pero tampoco es una lucha de los partidos políticos. Es una lucha del pueblo venezolano, que hoy está dirigida por la juventud. Que es su futuro. Para poder hablar de diálogo verdadero, es conocido universalmente
que se necesitan 3 características mínimas a saber. 1. El reconocimiento de las partes como actores legítimos. ¿Cómo puede el régimen querer un diálogo con nosotros cuando nos tildan de fascistas, neonazis o peor aún, de ser manipulados? Número 2. La igualdad de condiciones. ¿Cuál igualdad de condiciones? Cuando se propone Miraflores como sede y se pretende que ellos hablen 40 minutos y dejarnos solamente 1 minuto nosotros, siendo el moderador Arreaza. Los invitamos nosotros, en cambio, a un diálogo. Nicolás, una vez que cumplas con las condiciones morales, únanse a nosotros en cualquier plaza pública del país, con igualdad en el tiempo. Amigos, bienvenidos. Hoy en Acoso Escolar conversamos con Manuel Cedeño. Manuel tiene 44 años. Solo hace 2 se dio cuenta que es Asperger. El ser distinto y no saber realmente por qué lo hizo blanco del bullying desde los 5 años de edad. En mi caso, mi condición me hacía ser un niño que era incapaz de hacer deportes por dificultades motoras, en un niño que no entendía los juegos entre los niños, en un niño reacio al contacto físico, y todas estas diferencias me hacían vulnerable, me hacían atractivo para los niños que creen que es una gracia atacar a los niños diferentes. ¿En qué consistía la agresión de tus acosadores? Bueno, diferente. Eran golpes, eran peleas a puñaladas, que en ese caso no eran puñales, sino eran lápices. Estas agresiones variaron y aumentaron con el tiempo y fueron diversas, fueron robos, persecuciones, amenazas. ¿Cómo te sentías cuando eras víctima de acoso escolar? La razón por la cual yo no me quité la vida en los momentos de mayor acoso escolar, que fue a mis 11 años de edad, fue porque mi abuela me enseñó que había un Dios grande, fuerte y poderoso, que era más poderoso que mis acosadores. ¿Qué papel juega la familia, los padres, en todo el proceso de acoso escolar? El acoso escolar es producto de una sociedad que no tolera lo diferente. No se trata de engañar al niño y decirle que es igual a todos los demás, cuando el niño es notablemente diferente. Se trata de que el niño sepa, de que el niño entienda que a pesar de su diversidad, cualquiera que sea esta, ese niño tiene valor. Ese niño es un ser humano que vale tanto como cualquier otro. Ese niño merece respeto, ese niño tiene dignidad. No atacar los casos de acoso escolar se ha convertido en una bomba de tiempo. Si este niño, por la responsabilidad de nosotros los adultos, no para en su acoso, no para en su juego, se transforma en un delincuente, ¿quién pierde? Pierde la víctima a quien este niño acosaba, pierde el delincuente, pierde la familia del delincuente, o perdemos nosotros todos como Venezuela. Yo pienso que perdemos todos. Por eso el acoso escolar no es un juego y hay que sacarlo del juego. ¿Qué mensaje le das a los niños que están siendo víctimas de bullying? Quiero decirte, niño, que quedarse callado. Quiero decirte que no hacer nada no es una opción. Quiero decirte que es necesario que tomes valor, que tomes fuerza, que hay mucha gente que te apoya. Elianda te apoya, tus padres te apoyan, tus tíos te apoyan, yo te apoyo. Es necesario que rompas el miedo, hables con tus padres, hables con las autoridades y esta situación va a cambiar. Actualmente Manuel es activista de los derechos humanos y trabaja a favor de los niños con Asperger y en contra del bullying. Es empresario, está casado y tiene una hija. Con su testimonio de vida busca demostrar que aunque el acoso escolar es doloroso, se puede evitar y superar. El poder de tu destino solo está en tus manos. Al acoso, sácalo del juego. Reveladora, como siempre, ¿no, Elianta? Muy interesante el caso de Manuel y sobre todo la atención que tenemos que tener los padres con nuestros hijos para que los diagnósticos no sean tan tardíos. Fíjate tú que Manuel descubrió que era Asperger cuando tenía 42 años, cuando es un diagnóstico que se puede dar a los niños antes de que cumplan 6 años. ¿Y cuánto se puede cambiar con la intervención temprana? Un gran detalle ese. Y dice Elianta que por donde quiera que va surgen casos espontáneos de gente que le dice quiero estar en la sección porque yo fui víctima de bullying. Y lo más importante es eso, que al acoso hay que sacarlo del juego. Amigos, vamos a otra pausa y en breve compártela con el mundo. Convocan a un gran selfie por el Día de la Tierra. Les explicaremos en qué condiciones.
Un camión quemado y 2 detenidos es el saldo de las últimas protestas en el estado Carabobo. Randolfo Blanco nos tiene el reporte. Buenas tardes amigos, acá en el estado Carabobo continúan las manifestaciones, en esta oportunidad en la urbanización El Trigal, específicamente en El Trigal Centro, en donde se han suscitado varios enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía Regional. El resultado de esto, un camión de concreto fue secuestrado y posteriormente quemado. Asimismo, los efectivos de la Policía de Carabobo capturaron a 2 de los manifestantes. Debemos mencionar que también, como ya sabemos, hay un grupo de jóvenes que se están concentrando en varios puntos de la ciudad de Valencia a través de lo que denominaron Campamento Libertad. En uno de estos puntos que está instalado desde hace 7 días en el Shopping Center, los manifestantes denuncian que un grupo de presuntos funcionarios policiales arremetieron en contra de este campamento, destruyendo las carpas y llevándose incluso los alimentos, suero y agua que utilizan estos jóvenes para hidratarse. Esta es la información que tenemos del estado Carabobo. La invitación es para que continúen con más de la emisión meridiana en su noticiero Venevisión. Seguimos. En Corea del Sur, la compañía que operaba el ferry en el que murieron a menos 121 personas y desaparecieron otras 181 pidió perdón a las víctimas y sus familias. La naviera surcoreana cerró su página web y publicó un comunicado orando por los pasajeros que perdieron sus vidas en el accidente. También deseó una rápida recuperación de los heridos y prometió hacer lo posible para que se rescate cuanto antes a los 181 desaparecidos, la mayoría adolescentes de 16 y 17 años. Esta mañana los buzos recuperaron 30 cuerpos del interior de la nave que elevaron a 121 la cifra de muertos. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Estados Unidos, donde el presidente Barack Obama visita este martes la zona rural de Oso, en el estado de Washington, donde un alud de tierra dejó 41 muertos. El mandatario tiene previsto reunirse con las familias afectadas y los equipos de rescate, cuando se cumple un mes del trágico derrumbe que sepultó un área rural habitada por 200 personas. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al gobierno ruso a cumplir los acuerdos de Ginebra para lograr una solución a la crisis en Ucrania. Durante una comparecencia en Kiev, Biden pidió a Moscú persuadir a los separatistas prorrusos a que depongan las armas y desalojen los edificios públicos ocupados. En Sudáfrica, la portavoz de la familia del atleta, Oscar Pistorius, desmintió que este recibiera clases de interpretación para fingir sus emociones durante el juicio por la muerte de su novia Reeva Steenkamp. Una columnista surafricana aseguró que el corredor fue instruido por un amigo actor para desenvolverse durante su testimonio. La NASA convocó a todo el mundo a tomarse un selfie o autofoto en montañas, parques, ríos o lagos para celebrar el Día de la Tierra. La propuesta consiste en hacerse una foto y compartirla en las redes sociales con la etiqueta Global Selfie, todo pegadito, para crear un mosaico de autorretratos de las personas que habitan el planeta Tierra. Hoy Día de la Tierra, ya yo monté la mía, en la Gran Sabana, donde Dios se inspiró para crear el mundo. Puede llegar lejos ese. Amigos, en minutos, promesa en Estrenos y Estrellas, les contaremos todo. Comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque este lunes Francisco Rodríguez salvó el 8º juego de la temporada en la victoria de los cerveceros de Milwaukee ante los Padres de San Diego de 4 carreras por 3. El Kid se apuntó al rescate por 4º día consecutivo y el 312 de por vida tras lanzar un inning completo, permitir un hit y ponchar a un rival. En otras notas de las Grandes Ligas les contamos que Bob Abreu fue llamado por el equipo grande de los Mets de Nueva York. La constancia dio sus frutos para el Comedulce luego de que no jugara desde el 2 de octubre de 2012, cuando fue dejado libre por los Dodgers de Los Ángeles. Abreu siempre estuvo trabajando en su forma física y fue clave el rendimiento que tuvo en la pasada temporada del béisbol profesional venezolano con los Leones del Caracas. Durante el Sprint Training de 2014 fue invitado por los Phillies de Filadelfia, pero no pudo hacer el equipo. Luego recibió una oportunidad con los Mets y jugó en la filial AAA, donde batió para promedio de 395 con un jonrón y 9 impulsadas. Ahora Abreu, a sus 40 años, se prepara para disputar su campaña 18 en las mayores.
El toletero zurdo ya entrena con los Mets en el Citi Field y debutará como bateador designado de la serie ante los Cardenales de San Luis. Pasamos al fútbol porque esta tarde el Atlético de Madrid y el Chelsea se medirán en el partido de ida de la semifinal de la Liga de Campeones de Europa, que se disputará en el estadio Vicente Calderón. El conjunto de Diego Simeone llega inspirado tras ser líder de la Liga Española y estar en esta fase de la Champions por primera vez desde 1974. Además, el Atlético buscará repetir el triunfo de la Supercopa de la UEFA de 2012, cuando golearon al Chelsea 4-1 con 3 tantos de Radamel Falcao. Por su parte, el Chelsea está en su 7ª semifinal de las últimas 11 temporadas y cuenta con un experimentado director técnico como José Mourinho. El portugués ganó la competición con el Porto en 2004 e Inter de Milán en 2010. Cambiamos a la Liga Profesional de Baloncesto porque Guaros de Lara se acerca a la postemporada luego de batir este lunes a Trotamundos de Carabobo 89-86 en el domo bolivariano de Barquisimeto. Windy Graterol fue el mejor anotador por Guaros con 24 puntos y 20 rebotes. Por Trotamundos, Jornan Zamora aportó 23 unidades con 7 rebotes y 2 asistencias. En otro resultado de la jornada, Marinos de Anzoátegui superó Toros de Aragua 105-93 en tiempo extra. Terminamos con el maratón de Boston porque este lunes Mef Keflezighi se convirtió en el primer estadounidense en ganar la prueba desde 1983. Un año después del atentado que dejó 3 muertos y más de 260 heridos, el himno estadounidense sonó fuerte para festejar la primera victoria de un local en 3 décadas en este evento. La keniana Rita Jepto se alzó por tercera vez y segunda consecutiva con la prueba femenina con un tiempo de récord de 2 horas, 18 minutos y 57 segundos. En deportes, Tony Citadino, Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. El cantautor colombiano Juanes cataloga su más reciente producción, Loco de Amor, como la mejor de su carrera hasta ahora y asegura que a pesar de sus logros aún tiene sueños que realizar. El colombiano dice sentirse muy feliz con la producción de su 6º material discográfico, el cual fue considerado como el mejor del 2014 según la revista People. Steve Lillywhite, el productor, estuvo al pie del cañón siempre, con un entusiasmo gigante, con una claridad. Emanuel del Real también, de los Café Tacuba, estuvo en el equipo. Me encuentra en un momento personal y artístico de muchísima más claridad y tranquilidad también. Entonces yo creo que esto hace que esto sea especial. Aun cuando ha logrado muchas de sus metas, Juanes también habla de algunos sueños que tiene que materializar, incluyendo la gira de su más reciente disco. Seguir trabajando con la Fundación Mi Sangre también, donde trabajamos a través de la música y del arte para ayudar a niños, niñas, jóvenes y adolescentes que han sido, digamos, víctimas del conflicto de alguna manera. Cambiamos de tema porque los restos físicos del salsero José Cheo Feliciano fueron sepultados en su natal Ponce. A las 3 de la tarde del lunes inició la ceremonia privada en el cementerio Piedad, al que solo se le dio la entrada a los familiares y amigos de don Cheo Feliciano. Algunos de los fans del salsero se molestaron porque no se les permitió la entrada al Campo Santo, al igual que a la prensa. Y el cantante español Enrique Iglesias dijo que se mostraría como Dios lo trajo al mundo si su selección gana en el Mundial de Fútbol de este 2014. Y en esta ocasión aseguró que se desnudará en público en la Plaza Trafalgar, ubicada en Londres, y la selección española vuelve a obtener la victoria en el Mundial de Fútbol que se disputará este verano en Brasil. Lo cierto es que el español ya hizo algo parecido en las playas de Miami durante el verano del 2010, cuando La Roja consiguió el codiciado campeonato por primera vez en la historia. A pesar de los múltiples problemas legales que ha tenido Justin Bieber, podrá continuar viviendo y trabajando en los Estados Unidos. En Washington, D.C., la petición que fue firmada por más de 270,000 personas exigiendo que se le revocara el Green Card y permiso legal para permanecer en los Estados Unidos a Justin Bieber ha sido abolida. Y según un comunicado publicado por la página oficial de la Casa Blanca, no se hará ningún comentario al respecto. La polémica actriz Lindsay Lohan volvió a hacer una fuerte revelación. Esta vez Lohan confesó que sufrió un aborto natural durante la realización de su reality show. La actriz de 27 años habló del desafortunado incidente que vivió durante el episodio final de la serie titulada Lindsay. Dijo que a las últimas grabaciones no pudo asistir, no por irresponsable o porque estuviera de rumba, sino porque se encontraba incapacitada por el aborto, que incluso no podía moverse.
Y así llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán y los invito como siempre a la emisión estelar de Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, vamos a la pausa y al regreso en Entrevista Venevisión. Hoy nos visita Omar Barbosa, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad. No se lo pierdan. La niña Aleiber González necesita con carácter de urgencia el siguiente medicamento: Lioresal o Baclofeno. Las personas que deseen colaborar deben comunicarse al siguiente número telefónico: 0414-460-3470. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Vista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Listos para conversar con Omar Barbosa, diputado ante la Asamblea Nacional? Bienvenido a Entrevista Venevisión. Encantado de estar aquí, Eduardo. Bueno, estamos en tiempos de anuncios de una nueva ofensiva económica. El Ejecutivo también habla de una guerra económica. Una ofensiva que se basa en 3 puntos fundamentales: reactivar la producción, aplicar precios justos, garantizar abastecimiento. Que por cierto le quería comentar delante de la gente que nos ve, en la entrevista que recientemente en Al Descubierto sostuvimos con el presidente Nicolás Maduro, él hacía un reconocimiento a su intervención en ese primer paso en el diálogo que fue televisado en cadena nacional. Aunque dijo, Barbosa se ve que se preparó, aunque hizo algunas exageraciones en unas cifras. ¿Exageró Barbosa? ¿Cómo ve esto de la ofensiva económica? Hubiera sido muy bueno que el presidente Maduro hubiera dicho en qué parte exageré, porque yo cité cifras del Banco Central, de tal manera que si hubo imprecisiones, él ha debido decir cuáles para aclararlas. Todo lo que yo dije fue extraído de las estadísticas del Banco Central de Venezuela y por eso no lo pueden contradecir, sino con generalidades. Exageró, por ejemplo, ¿no? Pero esa es la verdad. Y una verdad que refleja el fracaso del modelo económico que está tratando de aplicar este gobierno. Y es un fracaso porque en los diferentes aspectos que conforman el equilibrio macroeconómico de un país, las cifras son muy malas. Y evidentemente eso se traduce en alto costo de la vida, en escasez, en la crisis que estamos viviendo los venezolanos. Bueno, nos parece muy bien que el gobierno anuncie apoyo a la producción nacional, porque es lo que han debido hacer desde el comienzo y han hecho lo contrario. El gobierno le dio prioridad a la importación y realmente afectó gravemente la producción nacional. Yo le decía al ministro Ramírez en ese debate que en el año 98, antes de que ellos empezaran a gobernar, los ingresos por conceptos de divisa al país anualmente, en el año 98, 35% lo aportaba la economía privada, la economía no petrolera, y 65% a la petrolera. Al cierre de 2013, la economía petrolera produce el 96% de las divisas y el sector privado solamente un 4%. Eso es una idea muy clara de cómo se ha afectado la producción nacional como consecuencia de las políticas económicas contrarias al interés nacional que este gobierno ha aplicado. Ojalá que sea una señal de rectificación que el gobierno, en vez de estarle dando los dólares del petróleo a los productores extranjeros para que nos traigan los productos aquí y quiebren a la producción nacional, utilice los recursos del país para estimular la producción nacional, para ahorrar divisas, para generar empleo y para no ser tan dependiente de las importaciones, para alimentarnos o para comprar medicinas y tantas cosas que dependen de las importaciones en la Venezuela de hoy. Barbosa, hablando del diálogo, ¿qué podría compartir con la audiencia desde la interpretación más profunda, más personal, sobre lo que ha sido el esfuerzo de llegar a este punto inicial, sus expectativas, y para quien está esperando resultados, aunque sea de manera gradual, convincente, cuáles son sus expectativas, insisto? Bueno, en primer lugar, nosotros asistimos a esa mesa y exigimos que fuera en cadena nacional para que el país viera claramente cuál es nuestra posición y no se fuera a pensar que había negociaciones ocultas, no transparentes. Y queríamos pues que el país observara cuál es nuestra posición frente a la situación nacional. En segundo lugar, como demócrata, por supuesto que creemos en el diálogo. Lo normal en cualquier país que de verdad practique la democracia es que haya diálogo entre los diferentes sectores. En Venezuela causa gran impacto porque es primera vez en 15 años que eso ocurre. Para nosotros es lo normal en democracia. Ahora,
los resultados del diálogo van a depender del gobierno, de que demuestre voluntad política para producir hechos concretos que demuestren que hubo o que se justificó el esfuerzo de ir a ese diálogo. Nosotros hemos planteado varias cosas en el campo político. Por ejemplo, hay más de 1.500 estudiantes que por haber protestado fueron puestos en libertad y lo dejaron a presentación. Nosotros creemos que ese problema lo puede resolver el presidente de la República vía un sobreseimiento de todos esos casos. Por supuesto, creemos que la solución de fondo y sería el punto fundamental de la pacificación, de la normalización política del país, sería una ley de amnistía, que realmente creara un ambiente de posibilidad de reconciliación nacional, porque este país, con el tamaño de la crisis que tiene, si no nos ponemos de acuerdo todos, es muy difícil que salgamos adelante. Y con las políticas económicas de este gobierno, no vamos sino a profundizar la crisis. Y nosotros como dirigentes nacionales, que nos preocupa el futuro de Venezuela, creemos que cualquier sacrificio vale si es posible buscar salida. Y el diálogo puede ser una salida. No queremos crear falsas expectativas, pero tenemos fe en que pueda haber resultados concretos y le vamos a decir al gobierno resultados concretos. Si no los hay, se los vamos a decir al país. Nosotros hemos dado un testimonio de buena fe, de sentarnos ahí. Algunos nos señalaron como entregados, como que estamos negociando, lo que sea con el gobierno por sentarnos ahí. Nosotros no fuimos a negociar nada, y menos principios. Nosotros fuimos a reclamar lo que está reclamando el pueblo de Venezuela, rectificaciones profundas en las políticas públicas, especialmente en la política económica, y ver si es posible lograr un ambiente de paz que permita la reconciliación entre los venezolanos. Si eso no se logra, porque el gobierno se cierra, porque no ve la crisis, porque están como los músicos del Titanic, que ven hundir el barco y no paran en su música, bueno, señores, el país y la historia sabrá quiénes son los responsables de ese fracaso. Usted habla de este esfuerzo por un ambiente de paz. Hay un ambiente en este momento en las calles, hay una protesta con diversos matices. Hay distintas maneras de ver al país, particularmente a esa oposición o a ese sector de la oposición que ha criticado a quienes han formado parte de esta mesa de diálogo. Lo acaba usted de reconocer. ¿Qué le diría a través de la pantalla de Venevisión? Bueno, nosotros le decimos lo siguiente: para que las soluciones a los problemas fundamentales de este país no sean por la vía de la violencia, no sean a través de una guerra civil, sino a través de las salidas civilizadas de las crisis. Para nosotros la salida, y ese siempre ha sido un principio fundamental de la Mesa de la Unidad Democrática, la salida es democrática. Y debe ser democrática porque el gobierno que sustituya a este, lo más pronto que sea posible constitucionalmente, debe ser un gobierno que se establezca ahí producto de que la mayoría lo decide y con capacidad para incluir a quienes hoy están apoyando al gobierno y lograr un objetivo fundamental, la reconciliación de los venezolanos, independientemente de cómo piensen, porque solamente juntos podemos abordar con éxito la tarea de reconstruir el país. Aquí hay que reconstruir la economía, las instituciones, hasta el lenguaje, porque una de las cosas más violentas que ocurren en Venezuela es el lenguaje oficial, la agresión, la descalificación. Un presidente de la República, además de los deberes constitucionales, tiene el deber pedagógico de, con su ejemplo, también educar en la manera de dirigirse al país, de dirigirse a los ciudadanos. Ojalá que en ese campo empecemos todos a ayudar, porque también la oposición tiene responsabilidades en ese campo. Nosotros hasta ahora hemos hecho una oposición responsable, seria, eso sí, contundente, sin ningún tipo de ambigüedad. Hemos hecho las críticas que creemos que debemos hacer, pero con respeto, porque las descalificaciones no son buenas para entrar a buscar soluciones, que es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos agredir, no queremos descalificar a nadie, lo que queremos es que se solucionen los problemas de fondo, que son problemas estructurales de la realidad institucional y económica de Venezuela. En ese temario usted acaba de decir que una ley de amnistía sería un gran aporte para ese ambiente de paz que todos queremos. Pero yendo a su percepción incluso de político con experiencia, ¿qué tipo de resultado pudiera esperarse en el más corto plazo? ¿Qué aparece allí en su agenda, insisto, como resultado, como fruto de este esfuerzo de diálogo? Que la gente pueda tener una expectativa racional, basada en el tiempo que se tome el asunto, ¿no? Bueno, hay varios aspectos importantes, ¿no?, en los cuales se ha avanzado en las conversaciones, pero no tenemos resultados concretos. Pero, por ejemplo, en el campo de la renovación de los poderes públicos, para nosotros es fundamental que los poderes públicos estén constituidos
de acuerdo a la Constitución, que no sigan siendo poderes públicos al servicio de un partido político que está gobernando, que haya realmente autonomía en los poderes públicos ejerciendo sus facultades constitucionales para que la gente crea que pueda ir a un tribunal de justicia, pueda ir a cualquier órgano del poder público sin necesidad de mostrar un carnet del partido de gobierno para que sus derechos sean respetados. Por ejemplo, estamos trabajando el tema de la Comisión de la Verdad, para que los hechos que ocurrieron del 12 de febrero para acá no se resuelvan por una decisión oficial, sino porque se determine la verdad verdadera y se apliquen las responsabilidades a quienes tengan que aplicárselas. Estamos seguros que la gran responsabilidad lo tiene el sector oficial, pero si alguien de la oposición cometió un delito, hizo algo que no debe hacer, bueno, también tendrá su responsabilidad. Queremos que la verdad se conozca y que la verdad también determine, por ejemplo, el tema de los grupos estos civiles armados, paramilitares que han actuado en todos los hechos de violencia. Eso es muy importante, no solamente que se conozca la verdad, sino que se deje de producir ese tipo de hechos. Luego la ley de amnistía. Nosotros tenemos una cantidad de presos políticos, tenemos el caso de los estudiantes, tenemos exiliados, etcétera, que nosotros no aceptamos como demócratas que se pueda justificar que porque se piense distinto alguien esté preso en Venezuela. Y de eso hay unos cuantos presos en Venezuela, hay unos cuantos exiliados que están fuera de Venezuela. Si el gobierno tiene voluntad política, si el gobierno entiende la responsabilidad histórica que tiene de crear un clima capaz de unir a los venezolanos para buscar soluciones, debe contribuir en algo que depende de él solamente, tomando medidas como la ley de amnistía. ¿La ley de amnistía no está descartada todavía? ¿Usted cree que es una puerta abierta? Para nosotros no está descartada, el gobierno no la ha aceptado hasta ahora. El gobierno lo que ha dicho es que ellos van a analizar caso por caso, pero para nosotros caso por caso significa una aplicación selectiva del criterio que pueda tener el gobierno sobre uno u otro caso. En cambio, la ley le da un derecho a las personas y además es una demostración contundente ante los venezolanos que el gobierno está interesado en crear un clima de paz, de entendimiento para avanzar. No es la primera que se aprueba, en otras oportunidades se ha hecho. Ahí está el caso del propio expresidente Chávez. En fin, hay muchos antecedentes en Venezuela sobre ese instrumento que ha ayudado a crear un clima propicio para enfrentar una realidad tan dura como la que estamos viviendo los venezolanos. Diputado Barbosa, los estudiantes que han sido protagonistas en la protesta y que no solamente insisten en que no están representados allí por parte de la unidad, han puesto condiciones. Una fundamental es que liberen a todos los estudiantes que están detenidos o bajo investigación. ¿Cómo ve usted el asunto de los estudiantes? Bueno, en primer lugar, es cierto lo que ellos dicen. Nosotros nunca hemos dicho que los representamos a ellos, respetamos que ellos tienen su liderazgo legitimado y son ellos quienes se deben hacer representar. Nosotros creemos que la mayoría de la juventud venezolana que protesta porque no ve un futuro seguro, protesta porque no ve en Venezuela condiciones de libertad y de progreso que le permita desarrollar sus proyectos de vida y por eso protesta para buscar un cambio. Y siempre hemos planteado desde el primer día en el debate en cadena nacional y ahora lo hemos planteado por escrito, la necesidad de un diálogo entre los estudiantes legitimados por las elecciones que hacen en las universidades, en los centros estudiantiles, etcétera, y el gobierno nacional. Los estudiantes han dicho que hasta que no vean algún gesto, alguna medida concreta, por ejemplo, como una medida como la que hemos conversado, en favor de los estudiantes presos o de los que están a presentación, etcétera, ellos no van a concurrir. Nosotros respetamos eso, pero insistimos ante el gobierno que el diálogo con el movimiento estudiantil es fundamental. Nosotros estamos al lado del movimiento estudiantil en los reclamos de cambio que ellos están haciendo, porque ellos no están luchando por un partido o por X salida política específica. Están luchando porque este país les ofrezca un futuro seguro al cual tienen derecho. Que no lleguen ellos a la conclusión de que tienen que irse de Venezuela porque esta circunstancia no les garantiza realizar sus proyectos de vida. En eso nosotros acompañamos a los estudiantes y les hacemos un llamado a que las protestas sigan siendo pacíficas, como son la gran mayoría, porque eso nos da la autoridad moral para mantenernos en la lucha, porque diálogo no significa desmovilización. Nosotros hablamos de diálogo y calle. Eso sí, la calle la tomamos pacíficamente de acuerdo a la Constitución. Se agotó el tiempo rapidito. ¿Cuándo se vuelven a reunir? ¿Cuándo hay alguna otra reunión? El próximo jueves hay una reunión de trabajo. Anunciaremos con anterioridad, pues, cuando hay una reunión pública, porque la gente quiere ver más debate. El gobierno parece que no está muy interesado en debates públicos ahorita,
Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo y estaremos informando a la opinión pública venezolana. Tenemos esperanza de que esto produzca resultados. Si se convierte en una farsa, lo denunciaremos ante la opinión pública internacional y ante el país. Pero nosotros cumpliremos con nuestro deber de hacer el esfuerzo porque por la vía del diálogo Venezuela consiga soluciones. Ha sido el diputado Omar Barbosa hoy en entrevista a Venevisión. Mucho éxito, hasta pronto. Gracias, Eduardo. Quedamos contigo, Andrina, para la despedida. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Que tengan todos feliz tarde.